Alejandro Vitela Cota y el día de hoy junto a mi compañero Jarquín les venimos a presentar este video acerca del método de reexpresión integral. Este video consta de una presentación y de un Excel el cual contiene un ejemplo. Vamos a comenzar. Bien, cuando el entorno económico es calificado como entorno inflacionario, se deben reconocer los efectos de la inflación mediante la aplicación del método integral. Debe hacerse antes de aplicar cualquier técnica de evaluación, por ejemplo, valor razonable, método de participación o alguna otra. La estructura financiera está conformada por partidas monetarias y no monetarias. Estos dos es muy importante para nuestro tema, el cual le estamos explicando. Las partidas monetarias se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales en relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por efectos de la inflación, lo que origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Por ejemplo, préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por pagar. Por otro lado, tenemos las partidas no monetarias, las cuales son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual y derivado de dicha inflación no tienen un deterioro en su valor. Estas pueden ser las provisiones que reflejan compromisos de pago, ya sea en especie o con base en valores de mercado. Asimismo, las partidas monetarias y no monetarias tienen un comportamiento diferente con la inflación, motivo por el cual el método integral consiste en determinar para las partidas monetarias la afectación a su poder adquisitivo, el cual se le conoce como repomo. Es el resultado de la posición monetaria que se debe determinarse mensualmente, multiplicando la posición monetaria al inicio de cada mes por el porcentaje de inflación del mismo mes. Para partidas no monetarias, el efecto de reexpresión necesario para poder expresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. En la aplicación del método integral, todos los rubros que conforman la estructura financiera de la entidad, sin excepción alguna, deben clasificarse como monetarias o no monetarias, al hacer el reconocimiento integral de todas las partidas. La suma de los efectos de reexpresión del periodo de las partidas no monetarias deben de ser equivalente al repomo del mismo periodo. Ahora vamos con un ejemplo que realizamos en Excel. Bien, ahora tenemos aquí el ejemplo, el cual para poder hacerlo tomamos de referencia el ejercicio que se encuentra en la NIF de 10 en el apéndice A. Esto para poder hacer el nuestro en base a ese. Cabe recalcar que el apéndice A no es normativo, dado que su intención es la de ilustrar la aplicación de la NIF de 10 para así poder comprenderla mejor. Ok, ahora tenemos aquí el ejercicio, el cual nosotros lo dividimos para resolverlo en 3 pasos. Son sencillos. El primero vendría siendo el obtener o el identificar el balance general. En este caso aquí lo tenemos. Y para posteriormente analizarlo, podemos ver que se encuentran los activos, los pasivos, el capital, los saldos en el debe y en el haber. Tenemos las cuentas de circulante, no circulante, las sumas, los pasivos. En este caso solamente tenemos pasivos a corto plazo y el capital. Y podemos ver que la ecuación de la contabilidad se cumple en este caso, donde la cantidad de activos es la misma que la suma de pasivos más capital. En este caso la cantidad de 251,000. Y pasamos al siguiente paso. Ok, para este paso, número 2, debemos de clasificar las partidas del estado de situación financiera en monetarias y no monetarias. En partidas monetarias, en el rubro de activo tenemos las cuentas de efectivo y cuentas por cobrar. En pasivo tenemos proveedores, acreedores diversos y acreedores bancarios. En partidas no monetarias, en el rubro de activo tenemos las cuentas de inventario, propiedades, planta y equipo, intangibles. En pasivo tenemos anticipo a clientes y en capital, el capital social. Bueno, para este ejercicio se supone una inflación del 35% en el periodo de reexpresión. Por lo tanto, nuestro factor es de 1.35, lo cual determinamos dividiendo nuestro índice de precios de reexpresión entre el índice de precios base. Y por último, le restamos la unidad y así es como determinamos nuestra inflación del periodo. Es importante recordar que a partir de un 26% de inflación
ya se considera como un entorno inflacionario. Por lo tanto, en este ejercicio nos encontramos dentro de este tipo de entorno. Ok, ya por último, o sea, el tercer paso y el último, el cual pues sería esta tablita que se puede ver aquí, sería como que el más elaborado a desarrollar, pero está sencillo y lo vamos a explicar. Bien, primero tenemos esta columna, la cual es la de los conceptos. Aquí tenemos agrupados todas las partidas de manera acomodada. Vemos que tenemos los activos monetarios, los pasivos monetarios, la posición monetaria, los activos no monetarios, los pasivos no monetarios, el capital social, la utilidad neta y la comprobación de posición monetaria. Ahora pasamos con la columna de cifra base. Para realizar esta columna, bueno, para determinar estas cantidades, tuvimos que habernos regresado a los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque en el paso 2 pudimos ver que se encuentran de alguna manera, o más bien como catalogadas las partidas monetarias y no monetarias. Aquí, como podemos ver, tenemos los activos monetarios. Nos vamos al paso 2 y vemos que aquí están las partidas monetarias y aquí están los activos. Y tenemos la cuenta de efectivo, que nos regresamos al paso 1, tiene la cantidad de 50,000, y la cuenta de cuentas por cobrar, que tiene la cantidad de 18,000, y la sumamos, 50,000 más 18,000 nos dan estos 68,000, y hacemos lo mismo para las demás. Bueno, en este caso en pasivos monetarios igual, nos vamos a partidas monetarias, vemos que están los pasivos, están las cuentas de proveedores. Nos vamos aquí, proveedores tiene 48,000, también está acreedores diversos, que es de 30,000, luego acreedores bancarios, que es de 20,000, lo sumamos y nos da 98,000, y luego sigue la posición monetaria. Aquí nos detenemos y pues la posición monetaria también se le conoce como activa, se obtiene de la diferencia entre los pasivos monetarios y los activos monetarios. Aquí podemos ver que estos 30,000 dan de la diferencia de 98,000 con 68,000. Y para activos no monetarios hacemos lo mismo que en los activos monetarios, no monetarios, perdón, y los pasivos monetarios. Es decir, nos vamos al paso 2, vemos que estamos en las partidas no monetarias, nos vamos a activos y tenemos la cuenta de inventario. Inventarios es la cantidad de 48,000, propiedad, planta y equipo es de 100,000 y los intangibles 35,000. Lo sumamos y nos da 183,000. Pasivos no monetarios, vamos acá, partidas no monetarias, anticipa clientes, vemos que solamente es una cuenta, por lo cual la pasamos directa, no hacemos ninguna suma, son 53,000, y lo mismo con el capital social, que es una sola, son 100,000, y lo pasamos directo. Ya luego tenemos la comprobación de posición monetaria, la cual pues es una comprobación, valga la redundancia. Tenemos que comprobar que la cantidad que nos den la posición monetaria, que en este caso es de 30,000, nos deba de dar aquí en la comprobación. Para esto vamos a hacer pues también una diferencia, solamente que aquí tenemos el capital social, por lo tanto se lo vamos a sumar a los pasivos no monetarios. Entonces vendrían siendo así, vendrían siendo los 100,000 más los 53,000 y nos dan 153,000. Ahora esta cantidad se la vamos a restar a los 183,000 de los activos no monetarios para obtener esos 30,000, y vamos a ver que efectivamente sí van a dar. Tenemos los 30,000 que los pusimos aquí. Bien. Y sigue la columna de la cifra con inflación. Como ya se explicó, en este caso nuestro factor de reexpresión es de 1.35. Para obtener estas cantidades básicamente es una multiplicación, donde tomamos los valores de cifra base y lo multiplicamos por 1.35. En los activos monetarios tenemos 68,000 por 1.35, nos dan estos 91,800. Luego los pasivos monetarios, igual, estos 98,000 por 1.35, 132,300. Y nos detenemos de nuevo en la posición monetaria. En la posición monetaria, pues la NIF B10 nos habla de que se obtiene de la multiplicación del repomo. O sea, es decir, multiplicar el resultado de la cifra base en la posición monetaria, 30,000 por 1.35, y nos dan esos 40,500, como podemos ver. Si hacemos la multiplicación, 30,000, nos dan esos 40,500. Aunque también como que de una manera no oficial se puede hacer lo mismo que se hizo en la posición monetaria, es decir, la diferencia.
vendría siendo pues estos 132.300 menos los 91.800 y de igual manera. Solamente que la NIF de 10 nos indica que tiene que hacer por medio de la multiplicación del factor de reexpresión. Igual los activos no monetarios es una multiplicación, los 183.000 por 1.35 y nos dan estos 247.050. Los pasivos no monetarios igual, 53.000 por 1.35, 71.550. Capital social igual, los 100.000 por 1.35, 135.000. Y para sacar la comprobación de la posición monetaria, igual se puede multiplicar los 30.000 de la cifra base por 1.35, nos dan esos 40.500. O también se puede hacer la suma de los pasivos no monetarios más el capital social y el resultado se lo vamos a restar a la cantidad de los activos no monetarios. Verás, vamos a ver. Tenemos el capital social más los pasivos no monetarios, nos dan 206.550. Pero tenemos los activos no monetarios y le vamos a restar esa cantidad. Vemos que también nos da, así que por las dos maneras se podría decir que se obtiene, pero lo oficial es la multiplicación. Y aquí tenemos los 40.500 y acá también tenemos los 40.500, por lo tanto si está correcto se tiene una comprobación. Ahora nos vamos a la columna de efectos de reexpresión. Para calcular los efectos de reexpresión debemos de determinar la diferencia que existe entre la cifra reexpresada menos la cifra base. En este caso, en los activos monetarios, debemos de restar los 91.800, que es la cifra reexpresada, menos su cifra base de 68.000, y esto nos da un resultado de 23.800 como efectos de reexpresión. Y de la misma manera con los pasivos monetarios, debemos de restar los 132.300 menos 98.000, que es su cifra base, y nos da un resultado de 34.300. Y para calcular su posición monetaria es prácticamente determinar la diferencia que existe entre nuestros pasivos monetarios y nuestros activos no monetarios, que en este caso son los 34.300 menos 23.800, y eso nos da un resultado de 10.500. Y de la misma forma con los activos y pasivos no monetarios y capital social. Como podemos observar, la posición monetaria es la misma con la comprobación de posición monetaria. Por último, en la última columna, en la cifra con NIF de 10, en este caso los activos monetarios y pasivos monetarios, aunque sufran efectos de la inflación en su poder adquisitivo, no cambian nominalmente su valor. Por lo tanto, la cifra base va a ser igual a la cifra de los estados financieros expresados. Y como podemos observar, la cifra base sigue siendo la misma en la cifra de la NIF de 10, en la columna de la cifra con NIF de 10. Tenemos una posición monetaria de 30.000, que es prácticamente la diferencia que existe entre los 98.000 y los 68.000. En activos no monetarios y pasivos no monetarios y capital social, sí va a cambiar su valor en los estados financieros reexpresados. Este valor es el que se obtiene en la cifra reexpresada, que como podemos observar, estos valores pasan a ser los valores en los estados financieros ya reexpresados. Y en la utilidad neta, bueno, en este caso, en este ejercicio obtuvimos una utilidad neta de 10.500. Obtuvimos una utilidad neta porque nuestros pasivos fueron mayores que nuestros activos. En caso contrario, si nuestros activos hubieran sido mayores que nuestros pasivos, hubiéramos tenido una pérdida, porque es importante recordar que los activos representan pérdidas y los pasivos representan ganancias. Y pues así es como se obtienen los efectos de reexpresión en los estados financieros. Muchas gracias por su atención.